Bueno, entonces, retomando la temática que habíamos visto en la clase pasada, donde habíamos visto los apoyos, los vínculos, y los vínculos. Los elementos estructurales están sujetos a tierra por los apoyos y por los vínculos. Estos elementos fijan el elemento estructural de manera tal de que se mueva o no. Y la cantidad de vínculos va a determinar si el sistema tiene suficientes vínculos o no. Ahora les presento un pequeño videíto al respecto, lo escuchamos y después vemos los comentarios. Entonces, todos son Profe, se escucha muy despacio. Pero sé que se escucha bajo, pero no sé si hay mucha alternativa. Voy a tratar de mantener la pantalla y hablar. ¿Bien? En este caso, este sólido rígido tiene un apoyo de primera especie. Este apoyo de primera especie lo que le impide es desplazarse en la dirección perpendicular a la superficie de rodamiento. No puede ni subir ni bajar, pero sí puede desplazarse en la dirección horizontal y puede girar alrededor de este punto. Este es un sistema hipostático porque tiene menos vínculos que grados de libertad. Los grados de libertad eran 3 y este tiene un vínculo 1. Para el caso siguiente, si le aplicamos un apoyo de segunda especie, lo que impide el apoyo de segunda especie es que se desplace en cualquier dirección. No se puede desplazar ni en X ni en Y, pero sí puede girar alrededor del punto este. Este sistema es hipostático, porque restringe 2 de los 3 grados de libertad. Para el caso del empotramiento, el empotramiento no permite que mi elemento ni se desplace ni gire, Este es un sistema isostático. Limita los 3 grados de libertad que tiene el elemento estructural. Si a este sistema le agregamos un vínculo de segunda especie, ya no puede ni girar ni trasladarse. Este sistema ahora es isostático.
tiene la cantidad de vínculos estrictamente necesarios. Estrictamente necesarios. No le sobra ni le falta ninguno. Lo mismo pasaría aquí si a este sistema le agregamos otro vínculo de segunda especie. En este caso, este restringe 2 grados de libertad y este otros 2 grados de libertad, por lo tanto, este sistema es hiperestático. Tiene más vínculos de los estrictamente necesarios. No es solamente la cantidad de vínculos, sino cómo están ubicados. Este sistema así es un sistema hipostático. Estos dos vínculos permiten el deslizamiento horizontal. Si le aplicáramos otro vínculo aquí, 1, 2, 3, aparentemente sería isostático, pero como este vínculo no es significativo, es aparente, este le sigue permitiendo el desplazamiento horizontal. Este es un vínculo aparente, no está funcionando. Entonces, los sistemas no es solamente sumar la calidad de vínculos, sino asegurarnos que alguno de ellos no sea redundante o aparente. Este sistema tiene es hipostático de grado 1. Lo mismo sucedería si a este, con un apoyo de segunda especie, le colocamos uno de apoyo de segunda especie cuya vertical pase por ese punto. Entonces, esto seguiría permitiendo la rotación del sólido rígido alrededor de este punto. Lo seguiría permitiendo. Este vínculo, así, ubicado con esta línea coincidiendo con este punto, este es un vínculo aparente. ¿Dudas, preguntas? Profe, ¿qué pasaba cuando esa línea vertical coincidía con los dos apoyos? No, cuando coincide con el apoyo de primera especie, de segunda especie, es no existente, es un vínculo aparente, no trabaja, no hay que sumarlo para la ecuación, no aporta. Entonces, para determinar si los sistemas son hipostáticos, isostáticos o hiperestáticos, no es solamente contar la cantidad de vínculos, sino asegurarnos que alguno de ellos no sea falso. Nosotros en estática nos dedicaremos a los sistemas hipostáticos y sobre todo a los isostáticos. Los hiperestáticos por el momento no los podemos resolver porque tienen más incógnitas que ecuaciones disponibles. Entonces los sistemas hiperestáticos los veremos recién en resistencias materiales. Bien, gracias, profe. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Los sistemas isostáticos son los que tienen la cantidad de vínculos absolutamente necesarios, ni le sobran ni le faltan. La estructura es estable. En los sistemas hipostáticos los podemos calcular, pero debemos tener en cuenta, debemos tener presente que esos sistemas se pueden mover. Entonces, ingenieros, depende de lo que estemos haciendo, será apropiado o no. Si vamos a hacer y calcular un sub y baja, un tranca-balanca, bueno, no habrá problema porque está previsto que ese mecanismo se mueva, no habrá problema. Pero los sistemas constructivos generales, los sistemas de ingeniería civil, las construcciones, las estructuras propiamente dichas, requieren sistemas isostáticos o hiperestáticos.
En ingeniería mecánica, que admite los movimientos de las piezas, sí es habitual trabajar con sistemas hipoestáticos. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Bueno, pasemos al videito siguiente. Bueno, ya vimos en líneas generales, qué le sucedía a una estructura simple que llamábamos chapa, esa era esa estructura amorfa que representábamos recién, y las estructuras ya un poquito más complejas se pueden ir formando a partir de unir una chapa a otra. Eso da lugar y conforma estructuras de un grado de complejidad mayor y más utilizadas en ingeniería. Entonces veamos qué pasa en esos casos. Bueno, ya hemos visto cómo constituir elementos simples, ahora vamos a ver cómo constituir elementos más complejos. Vamos a tener una chapa aquí, de esta manera, isostática. Y esta isostática tiene tres restricciones. A una articulación de sobreexpresión. Este segundo elemento, la única posibilidad que tiene es de rotar respecto a él. No puede trasladarse ni desplazarse, solamente rotar. Si eliminamos esa posibilidad, este elemento va a estar isostáticamente sustentado. Entonces, si le colocamos, por ejemplo, un vínculo de primera especie aquí, entonces voy a tener un sistema de dos chapas isostáticamente sustentado y una estructura de esta manera. Ahora, tenemos que tener cuidado porque si esta situación... Profe, no se escucha bien. Y este elemento no lo colocamos de manera correcta, esta posibilidad de moverse sigue presente. Entonces, este no va a ser un sistema isostático sustentado. Este elemento es como si no estuviera. La primera manera de articular la chapa es con un empotamiento y un vínculo de primera especie correctamente ubicado. La otra alternativa, bueno, un caso claro y concreto de este, es el de la Villaferra, por ejemplo, una estructura de este tipo, que tengo aquí en empotramiento, un apoyo de primera especie. Otra alternativa de vincular dos chapas es que la primera chapa tenga una articulación de segunda especie. En este caso, esta chapa no va a poder pasarse en horizontal ni vertical, lo único que va a poder es rotar alrededor de este punto. Entonces, si la vinculamos con una segunda chapa que impide esa posibilidad, por ejemplo, con otro vínculo de primera especie, tengo un sistema isostáticamente sustentado. ¿Sí? Acá tengo lo que se llama un arco triarticulado. Un arco triarticulado. Estas son las tres articulaciones de mi elemento.
un arco triarticulado, que podría estar representado por un sistema de esta forma. Y así podemos seguir incorporando elementos estructurales de manera de hacer una estructura más compleja. En este caso, podemos adicionar este y eventualmente otro así, y de manera tal de ir conformando estructuras cada vez más complejas y que respondan a los requerimientos de la ingeniería. A ver, ¿ninguno escuchó? ¿Ninguno escuchó nada? No, profe, se escucha entrecortado. Bueno, es problema de conexión. Bueno, eso no tiene solución. Es problema de conectividad, deben tener baja conectividad ustedes. Esperemos que en la grabación salga. A ver, ¿me escuchan bien a mí? Sí, profe. Bueno, a ver, hagamos un intento. Bueno, entonces vamos a ver cómo interrelacionamos las estructuras simples que ya conocíamos con estructuras más complejas. O sea, conformar una estructura más compleja uniendo chapas. En este caso tenemos una sola chapa isostáticamente sustentada porque tiene un empotramiento. No puede ni girar ni trasladarse. Si unimos una segunda chapa a la primera a través de una articulación entre ellas, esta articulación es equivalente a un vínculo de segunda especie, tal como estoy dibujando ahí en el pizarrón. Entonces, la segunda chapa, la última, la única posibilidad que tiene es de rotar alrededor de ese punto. La primera no puede moverse y la segunda solamente puede rotar alrededor de ese punto. Si eliminamos esa posibilidad de rotación colocando convenientemente un vínculo de primera especie, tendremos ahora un sistema de dos chapas isostáticamente sustentado, una estructura más grande, más compleja, más completa que la anterior. ¿Sí? Otra alternativa para hacer lo mismo es colocar la primera chapa con un vínculo de segunda especie. Esta chapa con un vínculo de segunda especie lo único que puede hacer es rotar alrededor del punto este. Si le colocamos una segunda chapa unida a través de una articulación, con otro vínculo de segunda especie, esta segunda chapa lo único que va a poder hacer es rotar alrededor de este punto. Como estos dos puntos no están alineados, ¿sí?, no va a poder ni rotar esta ni rotar esta. Entonces, esto es lo que se llama arco triarticulado. Una articulación, dos articulaciones, tres articulaciones. Esas son las tres articulaciones que conforman esta estructura de dos chapas que se llama arco triarticulado. Bueno, de la misma manera, podemos ir conformando estructuras más complejas, por ejemplo, de tres chapas, ¿sí?, colocando las articulaciones de manera conveniente, de manera de ir conformando, partiendo de estructuras simples y elementales, a estructuras más complejas, más potentes y más aplicables en la ingeniería. Bueno, ahí sí. ¿Ahora sí? Sí, profe, se entendió.
Bueno, perfecto. Bueno, ahora vamos a entrar. ¿Cómo? Así, profe, se escuchó ahora. Bueno, gracias. Bueno, ahora vamos a entrar en el siguiente tema, que es en el equilibrio de los sólidos rígidos, o llamado cálculo de las reacciones. Nuestros sólidos rígidos no están en el aire, están apoyados y vinculados a través de los apoyos y vínculos que vimos recién, y ellos generan reacciones, por el principio de acción y reacción, a las fuerzas exteriores, las contrarrestan las fuerzas reactivas. Entonces la suma de las fuerzas activas y reactivas debe ser 0 para que nuestro elemento no se traslade ni gire y sea un elemento estructural estable. Para ello deberemos determinar en cada una de las configuraciones estructurales cuáles son las reacciones, llamadas reacciones de apoyo, de manera tal de que nuestra estructura esté quieta, tal como requerimos. Estas reacciones las vamos a calcular de dos formas, gráfica y analíticamente. Entonces, vamos a ver el próximo videito, a ver cómo nos va. Bueno, vamos a ver ahora equilibrio del cuerpo rígido o determinación de las reacciones de apoyo. ¿Sí? Estos elementos ya vimos que pueden estar sometidas a determinadas condiciones de apoyo. Entonces, si tenemos un cuerpo rígido cualquiera y tiene un apoyo de primer especie, perpendicular a la superficie de rodamiento directa, en este caso, el sólido rígido, ¿qué puede hacer? Y bueno, puede desplazarse en la dirección de rodamiento y puede girar alrededor de este punto. ¿Qué es lo que este apoyo restringe? ¿Qué es lo que no puede hacer? Y desplazarse en la dirección perpendicular a la superficie de rodamiento. Por lo tanto, este apoyo, por el principio de acción y reacción, generará una reacción que tiene esta dirección, este punto de aplicación y esta dirección. Tengo una reacción en esa dirección. Sé su punto de aplicación y su dirección. Desconozco su sentido y desconozco su módulo. Un apoyo de segunda especie, ¿qué es lo que permite? Y la rotación alrededor de este punto. Permite la rotación alrededor de este punto. ¿Y qué es lo que no permite? ¿Qué es lo que restringe? Bien. ¿Cómo vamos? ¿Se escucha algo? ¿Se escucha? No se escucha. Bueno, a ver. Escúchenme. Hay algunos que escuchen bien, otros que escuchan regular y otros que no escuchan. Entonces, es un problema de la conexión y un problema del Meet. Tiene sus limitaciones. No creo que lo podamos solucionar por el momento. Son los conflictos propios de la tecnología o de los equipos de ustedes, que a lo mejor no resisten eso. Continuemos un poquito más y después veamos si tenemos que volver o no. Hagamos un esfuerzo. Yo creo y estimo que la grabación va a estar bien después. A ver.
desplazamiento en la dirección X y en la dirección Y. Parecido al sistema de coordenadas, restringe cualquier tipo de desplazamiento en la dirección X y Y. Por lo tanto, ¿qué reacciones va a generar este tipo de apoyo? Y va a generar una reacción en X y una reacción en Y. Como vemos, 2 y 1, 3, 1 y 2, 3, que son los 3 grados de posibilidad que tiene la estructura. 2 desplazamientos y una rotación. Si aquí tenemos un empotramiento, este empotramiento restringe todo, no permite nada. No puede ni desplazarse ni girar. Es lo que restringe y restringe el desplazamiento en Y, en X y el giro. Por lo tanto, este apoyo es lo que genera, y genera unas reacciones Rx, Ri y una reacción de momento. Y un momento respecto a este punto, supongamos que le llamemos A. Bueno, entonces ahora, ¿cómo hacemos para determinar las reacciones? Las reacciones se producen, se generan en el punto donde está conectado el sólido rígido con el sistema Tierra. Entonces, si tuviéramos, para el caso del empotramiento, en este caso no hay solución gráfica, solamente hay solución analítica. Si acá tenemos la resultante de todas las fuerzas, podemos en este punto próximo aquí considerar dos fuerzas iguales y opuestas, iguales a esta resultante. Por lo tanto, este sistema equivalente y no varía. Si ahora sustituimos este par por el momento que el par genera, tenemos en este punto el momento. Entonces, acá tenemos una fuerza y un momento. ¿Qué reacciones aparecen? Y bueno, por el principio de acción y reacción, la reacción será esta y esta. Entonces, así habremos determinado, en el caso del empotramiento, la reacción en el empotramiento es compuesta de sus dos componentes X y la del momento. Si tuviéramos un sistema cualquiera, del cual quisiéramos determinar su resultante, supongamos que la resultante de todas las fuerzas activas sea esta. Y tenemos que determinar cuál va a ser el valor de la reacción en A y en B. El objetivo es determinar RA y RB. Bueno, entonces, prolongamos la recta de la acción de la fuerza resultante hasta este punto. Aquí se intersecta la resultante con la reacción en ella. Y como el sistema tiene que estar cerrado, tiene que ser equilibrado, la solución gráfica no implica un sistema de fuerza cerrado, entonces unimos este punto con este punto. Quiere decir que la única posibilidad es que la reacción B tenga esta dirección. Entonces ahora podemos descomponer, la fuerza en las dos componentes de la reacción. La dirección de RB y la dirección de RA,
Y ahora equilibramos, porque estas son reacciones, equilibramos. Descomponemos equilibrando. Siendo esta RA y siendo esta RB. Entonces, la solución gráfica tengo un sistema de fuerzas cerrado, donde esta es la fuerza activa y estas son las fuerzas reactivas. Y entre ellas se equilibran y anulan por el principio de acción y reacción. Bueno. Bueno, ¿cómo anduvo ahí? ¿Se escuchó un poco mejor? No, profe. Un poco. Yo también lo escucho mal, ¿eh? No se escuchó, profe. ¿Eh? No se escuchó bien. ¿Nadie escuchó? ¿Nadie escuchó? Más o menos, profesor. Bueno, ven, hay diferencia en los equipos de ustedes. Bueno, repetiremos. O sea, yo no tengo problema en repetir, pero siempre al repetir vamos a avanzar más lento y va a quedar los temas después a resolver de ustedes, ¿eh? Bueno. Entonces, aquí vamos a dibujar los elementos estructurales y aquí vamos a especificar los movimientos que permite y que los movimientos que restringe, los que permite y los que restringen los apoyos que vamos a colocar acá. Y aquí las reacciones que se van a generar. Entonces, para el caso de colocar acá un vínculo de primera especie, al colocar aquí un vínculo de primera especie, va a permitir el desplazamiento del sólido rígido en la dirección de la superficie de rodamiento. Lo va a permitir. Y va a restringir, o sea, no va a permitir, el desplazamiento en la dirección vertical. Eso es lo que permite. Además permite el giro alrededor de ese punto. Y restringe el otro movimiento. Esto suman los tres movimientos posibles. Los tres movimientos posibles acá están, ¿sí? Esto quiere decir que si esto restringe lo que no permite porque aparece una reacción. Entonces, este vínculo genera una reacción justamente en esta dirección. La reacción es la que impide el movimiento. Eso, el vínculo de primera especie. Si a este segundo elemento estructural le agregamos un vínculo de segunda especie, por las características, como ya hemos visto del vínculo, ¿qué es lo que permite? Únicamente la rotación alrededor del punto S, solamente permite rotación. ¿Y qué es lo que impide? Cualquier desplazamiento. Los desplazamientos los proyectamos en X y en Y. Entonces, impide el desplazamiento tanto vertical como horizontal. Entonces, ese vínculo está generando una reacción al no permitir esto. Estas reacciones también, por conveniencia, las proyectamos en direcciones X e Y. Entonces, ahí vamos a tener una reacción proyectada en X y una reacción proyectada en Y.
Si al tercer elemento le aplicamos un empotramiento, ya vimos que no permite nada. No permite ningún movimiento el empotramiento, ningún movimiento. Por eso aquí colocamos 0. ¿Y cuáles son los movimientos que restringe? Y ya vimos, los desplazamientos en X, en Y y las rotaciones. Y las rotaciones. Por lo tanto, en el empotramiento se generarán reacciones justamente en RI, en RX y el momento de empotramiento, en este caso, le llamaremos A. Tenemos que bautizar nosotros los puntos a los que vamos a hacer referencia, es obligación nuestra. Bueno, como vemos acá siempre suma 3. 2 permitidos, 1 restringido, 1 permitido, 2 restringidos, 0 permitido, 3 restringidos. Bueno, decíamos que siempre vamos a contemplar las soluciones gráfico-analíticas, pero en el caso del empotramiento, en el caso que tengamos un elemento estructural empotramiento, la solución gráfica es muy complicada, muy compleja y no suma mucho. Entonces vamos a explicar para el empotramiento la explicación de la solución analítica. Si a ese sólido rígido empotrado podemos determinar su resultante, esa que acabo de dibujar es la resultante, que ya en todas las clases anteriores aprendimos a calcularlas. Ese sólido rígido está sometido a un sistema de fuerza, ese es su resultante. Si en proximidad del apoyo colocamos 2 fuerzas iguales y opuestas, el sistema no cambia. Pero si reemplazamos esta y esta, que es un par, esta y esta, por el momento que ella produce, entonces borramos esas fuerzas, porque las vamos a reemplazar por el momento que el par produce, las borramos, ¿sí? Y colocamos en este punto el momento que ese par producía. Tenemos que ahora las fuerzas activas constan de una fuerza y un momento, de una fuerza y un momento. Esa fuerza obviamente la podemos proyectar en X, en Y, ¿no? Entonces, como son activas, dibujaremos con rojo, del otro lado las reactivas. Las reactivas. Si hemos podido determinar las reactivas son iguales y contrarias. Entonces, resolver un sistema empotrado es bastante sencillo porque trasladamos todas las fuerzas y momentos al punto del empotramiento y el empotramiento generará reacciones iguales y contrarias. Bueno, para el caso de un sistema cualquiera, isostático, fíjense, dibujé un vínculo primero de primera especie y uno de segunda, o de ubicados de cualquier manera, ¿sí? Y determinada la resultante de las fuerzas activas, la resultante de todas las fuerzas, supongamos esa con rojo, la resultante, supongamos que la podemos determinar por el sistema de fuerzas, principio de transmisibilidad y ley del programa. Estamos suponiendo que estamos gráficamente, que esta la hemos podido determinar, que no son fuerzas paralelas, ¿no? Por el principio de transmisibilidad y ley del programa, como ya vimos, esta es la resultante de todas las fuerzas. Entonces, ¿qué sucede? Esta es la fuerza activa. Se generarán fuerzas reactivas en A y en B, que es lo que debemos determinar. Esas fuerzas reactivas en A y en B, nosotros tenemos que bautizar los puntos, esa es obligación nuestra. Para que el sólido rígido no se mueva ni traslade, deberán conformar las 3 fuerzas un sistema de fuerza cerrado. Un sistema de fuerza cerrado. O sea, la fuerza activa más RA más RB deberá generar un polígono de fuerza cerrado, de resultante nula. Entonces, ya sabemos la dirección de RA, la de la perpendicular. Prolongamos por el principio de transmisibilidad la fuerza hasta que intersecte la línea de acción de RA. Y para que conforme un polígono de fuerza cerrado, RB deberá pasar por ahí. Si no pasa por ahí, quiere decir que hay un momento. Un brazo de palanca. Entonces, prolongamos la recta de acción de la fuerza hasta que intersecte la línea de acción de la resultante y luego unimos este punto con este, porque esta deberá ser sí o sí la dirección de RB
si no el sistema de fuerza, será abierto, lo que equivale es que hay momentos y que nuestra estructura estaría girando o desplazándose. Bueno, entonces ya hemos logrado determinar de esa manera la recta de acción de RB. Acabamos de encontrar la recta de acción de RB. Entonces tenemos la recta de acción de RA, la recta de acción de RB. Entonces ahora tenemos una fuerza a descomponer en dos direcciones, la de RA y RB. Descomponer y equilibrar, porque no estamos buscando la resultante, estamos buscando las reacciones. Entonces, por un extremo de la fuerza trazamos una paralela a RB, por el otro extremo de la fuerza trazamos una paralela a RA, ¿sí? Y conformamos un polígono de fuerzas, en este caso un triángulo de fuerzas cerrado. De manera que donde se inicia una fuerza termina la otra. Y esa, en la dirección de RA, es el módulo de la reacción en A, y esa que acabo de dibujar es el módulo de la reacción en B. Entonces hemos resuelto las reacciones de un sólido rígido sometido a un sistema de fuerzas por el método gráfico. En este caso lo hemos hecho así porque partimos de conocer la resultante de las fuerzas activas. Este no es un método general, esto es un método particular, se puede aplicar solamente en algunos casos. El método general, ya lo vimos, el método general es el polígono funicular. El polígono funicular es el método general, este es un método particular, bastante sencillo, rápido, que cuando se puede aplicar resulta interesante. Bueno, ahora sí. Sí, sí se escucha. Ahora sí, bueno. Bueno, entonces, para terminar hoy nos quedaría un pequeño videíto que es para completar el tema, determinación de las reacciones gráficamente por un método general. Un método general que es el polígono funicular. La determinación de las reacciones por los métodos analíticos lo vamos a ver en la próxima teoría. Entonces, para completar, vamos a intentar pasar el videíto donde se ve la determinación de las reacciones por un método general. Polígono funicular. No confundirse. Hemos visto polígono funicular para determinación de resultantes. Ahora lo vamos a ver para determinación de las reacciones. Y después lo vamos a ver un polígono funicular para la determinación de resultantes parciales. Quiere decir que, anoten y subrayen, polígono funicular lo deben saber, pero muy bien. Pero muy bien. Es un poquito complejo, requiere bastante de práctica, pero es un método gráfico bastante eficaz y eficiente y resuelve todos los casos. Es el método general. Determinando las reacciones de apoyo. Bueno, continuamos determinando las reacciones de apoyo de manera gráfica. En el caso de que no podamos aplicar el principio de transmisibilidad y el paralograma, no nos queda otra alternativa que trabajar con el polígono funicular. Hay que tener en cuenta que cuando resolvemos el problema gráficamente debemos determinar la escala, tanto de distancia como de fuerza. Las escalas de distancia y fuerza deben ser lo mayor posible de acuerdo al entorno de trabajo, de manera que lograr una solución acorde. Supongamos que tengamos un sistema como presente, un sistema total, que es un sistema de tres fuerzas, de la cual necesitamos determinar las reacciones A y B. Nuestro objetivo es determinar RA y RB.
Entonces, lo primero que haremos es aplicar el polígono funicular para la determinación de las reacciones. Por lo tanto, haremos un polígono de fuerzas aquí. La fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3. ¿Sí? En un punto externo cualquiera, trazamos las direcciones de los rayos polares. Punto, el rayo polar 1, el rayo polar 2, el rayo polar 3 y el rayo polar 4. Cuando buscábamos resultantes, trazábamos por cualquier punto de la primera fuerza una paralela de esta. Ahora no, porque tenemos condiciones de apoyo. Entonces, por este apoyo, debe pasar la resultante A, por este apoyo. Y por un punto en la recta de acción de la resultante B. Este sistema va a ser F1, F2, F3, F1, F2, F3. Luego aparecerá RB y por último RA. Si estas son las fuerzas activas, las reactivas serán de vuelta F1, F2, F3, F1, F2, F3. Con esto iremos con RB para luego cerrar con RA. Entonces, trazamos las paralelas correspondientes. ¿Sí? Por el punto A trazamos una paralela a la fuerza 1 hasta que corte a F1, luego una paralela a la fuerza 2 hasta que corte F2, luego una paralela a la fuerza 3 hasta que corte 3 y luego una paralela a 4 hasta que corte 4. 1, 2, 3 y 4. La resultante pasa por aquí y la resultante pasaría por aquí, por lo tanto, aquí tenemos la línea de cierre y unimos este punto con este. Trazamos acá una paralela a esta, a la línea auxiliar, trazamos aquí una paralela a la línea auxiliar, ¿sí? Y ahora, 1, 2, 3, RB, RA. RB, ¿qué dirección tiene? Esta. Una paralela a esta, desde aquí hasta aquí, a la línea de cierre, y con esta cerramos al punto B. Porque es un sistema de fuerzas cerrado, son reacciones. Por lo tanto, tenemos aquí RB y RA. En el caso de que nuestro sistema estuviera aquí el apoyo A y aquí el apoyo B, en este caso, repetimos, por el 1, 2, 3 y 4, no podemos partir de un punto cualquiera aquí, no podemos partir de aquí porque no necesariamente vamos a llegar aquí. Tenemos que llegar acá. Si partimos de aquí vamos a llegar a un punto cualquiera y nuestra reacción en vez de ser por aquí. Entonces debemos hacer el procedimiento inverso. En este caso debemos partir, acuérdense que 1, 2, 3, RB y RA. 1, 2, 3, RB y RA. Entonces debemos partir de esta. Entonces trazamos acá una paralela a 3 hasta que corte aquí, luego una paralela X4. Luego una paralela a 3 hasta que corte esta, luego una paralela a esta hasta que corte esta, y luego una paralela a 1 hasta que corte la línea de acción de RA. Entonces, nuestra resultante pasará, nuestra reacción pasará por aquí y por aquí. Trazamos una paralela a la línea de cierre, trazamos esta misma paralela acá, ¿sí? Y ahora, 1, 2, 3, RB y RA. RA, ¿qué dirección tiene? Esta, ¿sí? Entonces, por esta, trazamos
trazamos una paralela a RA, una paralela a RA, y donde corte aquí tendremos RB. De manera tal de que nuestro sistema va a ser 1, 2, 3, 4, RB y RA. Bueno, ¿cómo anduvimos ahí? ¿Algo se escuchó? Hola, hola. Sí, profe, sí se escucha mejor. ¿Se escuchó mejor? Sí, sí se escuchó algo, profe. Bien. Entonces, este es el método general. El anterior método gráfico era particular, en algunos casos simples, y por razones de tiempo se puede aplicar, pero si ya vimos polígono funicular, ya deben saberlo. Si no podemos determinar la resultante porque son fuerzas paralelas o son muchas fuerzas o se nos escapan del ámbito del dibujo, muchas veces, ¿qué pasa? Las fuerzas no son paralelas, pero su punto de aplicación está fuera del ámbito de la hoja. Entonces, bueno, tenemos que recurrir al polígono funicular. Y en este caso es el polígono funicular aplicado a la obtención de las reacciones de apoyo de nuestro sistema. Profe, disculpe, ¿y esos videitos que usted está presentando no los podría subir a otro lado para que lo podamos ver de nuevo? No hay lugar en la página, ya nos avisaron. Los videos quedan en la grabación. Ahora estoy grabando con el video incluido. Vamos a ver cuando sube el video cómo quedan los... ¿Ustedes ya han visto los videos de la primera clase? ¿Han vuelto a ver el video de la primera clase? Ahí hay grabaciones. ¿Se escucha bien? Sí, creo que los videos, yo sí los vi de teoría y se escuchan algunos bien y otros uno tiene que subirle un poco más el volumen. Bueno, sí. Hay limitaciones de ancho de banda y de aparato. O sea, yo creo que todas estas limitaciones van a quedar, para eso estamos grabando. Y tienen la ventaja de lo pueden pasar todas las veces que quieran. Y tienen todo el material de apoyo y tienen el esfuerzo que van a hacer ustedes y los centenares de ejercicios que van a resolver para estudiar. Nadie va a aprender nada viendo mis videos, ¿eh? Mis videos los podrán ver 1.000.000 de veces, pero si después no hacen el esfuerzo de aplicarlo y de resolverlo y de aplicarlo 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, no va a andar. Les decía en una parte del video que es muy importante cuando se resuelve gráficamente, el alumno debe resolver, antes de empezar, las escalas. Tiene que resolver de forma correcta y apropiada qué escala de distancia va a utilizar y qué escala de fuerzas. Cualquier garabato no es una solución gráfica. Cualquier garabato no es la solución gráfica. La solución gráfica que vamos a considerar es la mejor posible, con la mayor escala posible y los elementos de dibujo utilizados correctamente. Entonces, la solución correcta va a ser con la escala mejor y más apropiada, escala de distancia y escala de fuerzas. Si utilizamos mal una escala de distancias o una escala de fuerzas, o las dos, nuestro resultado se va a alejar mucho del resultado real, por lo tanto, el gráfico no va a ser considerado como correcto. Y vuelvo a repetir, lo dijimos varias veces, las soluciones gráficas, si bien pueden no tener un grado de precisión muy fuerte, es muy difícil que en una solución gráfica me equivoque en la parte más importante, que es dirección y sentido. Dirección y sentido son las magnitudes vectoriales más importantes, y en los métodos analíticos, muchas veces nos equivocamos sin darnos cuenta. El método gráfico tiene la virtud es que es muy difícil realmente equivocarse en dirección y sentido.
tal vez el módulo no sea con los decimales apropiados, pero la ventaja de la solución gráfica, por lo menos, nos sirve para saber si nuestra solución gráfica es apropiada o no. Recomiendo, ya lo dije la vez pasada, solucionar gráfico o analíticamente en el orden que quieran, de forma independiente, sin mirar ni supeditar un resultado al otro, y si esos resultados no coinciden, buscar el error, No anden preguntando al compañero cuánto les dio, tienen ustedes la manera de verificar su propia resolución. Hagan de cuenta que están en un parcial, tienen que confiar en ustedes mismos y tienen que encontrar cuál es la solución correcta, o si se equivocaron en un método, corregirlo, buscar el error. ¿Dudas, consultas? Profe, ¿podría explicar el último gráfico que se presentó en el video? A ver. ¿Cuál es la diferencia? En el primer gráfico está el apoyo fijo a izquierda y el móvil a derecha. Y en el segundo al revés. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros sabemos que la reacción, cuando tengo un apoyo fijo, cuando pone un apoyo fijo, la reacción pasa por el apoyo fijo. Ya lo explicamos en 3 videos. La reacción pasa por el apoyo fijo. En cambio, cuando tengo un apoyo móvil, la reacción pasa por cualquier punto de su recta de acción, del móvil. Ya lo hemos visto en 3 videos eso. Entonces, en el primer caso, podemos empezar a trazar una paralela al rayo polar 1, tranquilos, por el apoyo fijo, porque sabemos que por ahí va a pasar la reacción. En cambio, en el segundo caso, cuando a izquierda tengo el apoyo móvil, no puedo iniciar el gráfico resolviendo de izquierda a derecha. Recuerden que, a ver, nosotros en Argentina y en el mundo occidental resolvemos las cosas de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Es una convención que utilizamos nosotros. En otros países trabajan de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Bueno, entonces estamos tentados a hacer todo de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Bueno, en este caso no lo podemos hacer, porque si nosotros empezamos trazando los rayos polares y lo hacemos pasar por el apoyo móvil en A, no va a terminar el último rayo polar en el apoyo fijo B, donde tiene que pasar porque la reacción está en RB, en ningún otro punto. Entonces deberemos hacer el polígono funicular al revés, ¿sí? Haciendo pasar el rayo polar correspondiente por RB. Y el rayo polar correspondiente, que corresponde a RB, es el último. En este caso particular, en este ejercicio, es el último rayo polar, el 4. Entonces deberemos trabajar, en este caso, de derecha a izquierda, porque si no, no estamos respetando la física. Bien, profe. Bueno. Gracias. Les comento, hay un comentario de carácter general. Hay muchísimo material en Internet, pero muchísimo. La mayoría no tiene ningún valor. La mayoría, parece que hay algún estudiante avanzado que aprobó la materia y se puso a hacer una serie de videitos donde se mecanizan y dan una especie de reglas memotécnicas para resolver, y lo único que resuelve es el caso particular que tiene frente al pizarrón, pero no hay ninguna indicación general. Yo entiendo que como los temas son un poquito complejos, haya algún alumno que intente resolverlo mecánicamente, le recomiendo que no. Y le recomiendo que no le dé demasiada importancia a la mayoría de los videos, donde lo único que hacen es resolver, dando a entender que un caso general resuelve un caso particular,
Y ninguno de esos métodos, ninguno de esos procedimientos sirve para otro ejercicio distinto a ese. Nosotros en la universidad tenemos la obligación de dar los métodos generales que resuelvan todos los casos, por más que en principio parezcan más raros, más complicados, más difíciles, pero son los métodos generales que resuelven todas y cada una de las situaciones, ¿sí? Por ahí me imagino que algún alumno que ha cursado la GENET, algún alumno que ha cursado la GENET o la Escuela Técnica, alguno de estos métodos y procedimientos lo ha visto y solamente recuerda la parte mecánica, la parte automática de cómo se resolvía. Le recomiendo que lo piense, que lo analice y le sugiero que empiece de cero, ¿sí? No hay peor cosa que creer que uno sabe. Generalmente metemos la pata porque creemos que sabemos y lo que aprendimos es un metodito particular que sirve para algún caso muy particular y no para un método general. En el parcial da vuelta dos cosas y se acabó. Bueno, ¿algo más? Nos queda pendiente la determinación de las reacciones por el método analítico, que lo veremos en la próxima clase de teoría. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Dudas, consultas? Esto requiere mucha práctica. Mi recomendación para los que piensan estudiar, en vez de resolver cientos de ejercicios desperdigados, inconexos, que no tienen nada que ver uno con el otro, mi recomendación es resolver 4, 5, 6 ejercicios por todos los métodos posibles y compararlos. Esa es una manera mucho más efectiva de estudiar, encontrarle sentido y después tener el criterio suficiente para cuando en el parcial me digan resuelva por tal método, o por otro método, o por el método que usted quiera, poder resolver por el método más directo, más fácil, más accesible. Entonces, yo a veces veo que muchos alumnos interesados en estudiar resuelven una gran cantidad de ejercicios, pero no pueden sintetizar algo. Entonces, mi recomendación es los de la carpeta y 3 o 4 más, por todos los métodos gráficos y analíticos posibles, entonces ya van a poder comparar y sacar conclusiones respecto a la exactitud, a la velocidad con que se puede resolver, a la precisión con que resuelve, y van a tener un criterio más general. Bueno, si no hay más dudas o consultas, nos desconectamos y los primeros minutos de la teoría que viene los dedicamos a las dudas y consultas que puedan surgir de estas temáticas, ¿no? Entonces, tengan siempre presente que dudas y consultas que puedan tener de esta teoría, tenganlas preparadas, seleccionadas y anotadas para que al inicio de la próxima teoría las podamos evacuar. Todos los temas los necesitamos para el tema siguiente. No dejen pasar ninguno. Por eso es tan importante que en cada teoría y en cada trabajo práctico consulten lo de esa teoría de trabajo práctico, porque lo vamos a utilizar en el siguiente. Y lo del siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Y llega un momento en que si algo no entendamos, no vamos a entender nada. Bueno, no hay dudas, consultas. Nos desconectamos. ¿No hay más dudas, no más consultas? Bueno, muchas gracias por estar presente y estudien, que les vaya bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta luego, profe. Hasta luego.